Ramírez Mendoza, y vamos a introducir muchísimo gusto que nos acompañe porque vamos a platicar de los medios alternos al testamento. Si recordamos, en las últimas semanas hemos estado hablando del testamento porque septiembre es el mes del mismo, ¿verdad? Del testamento, y la semana pasada hablamos de las características, de lo que constaba, cómo hacerlo, si lo podemos hacer o no, ¿verdad? Costos y todo, pero a ver, ahora hay otras formas. Sí, bueno. ¿Cómo se entiende esto de los medios alternos? Sí, la figura jurídica por excelencia para disponer nuestro patrimonio para después de nuestra muerte es el testamento. Pero bueno, yo considero que es importante que su auditorio tenga conocimiento también de que existen otros medios, otras figuras jurídicas, que bueno, efectivamente cambian en costos y en naturaleza, pero que también nos pueden ayudar para disponer en vida de nuestro patrimonio y protegerlo. Es decir, si nosotros o alguno de nuestros familiares fallece y murió en este estado, ¿podemos recurrir a estos medios alternativos o no? No. Tiene que ser en vida, exactamente, es en vida, pero que tú estés en conocimiento que no nada más el testamento como figura jurídica pues puede dar una solución exactamente como para decir, yo quiero que esta casa se le quede a este hijo, yo quiero que este a otro hijo, y bueno, y que también al momento en que yo les ponga su nombre, no esté desprotegido, es decir, que rato la ingratitud porque se da de parte de los hijos de cualquier familiar, bueno, me despojen de mi inmueble o de mi patrimonio, y eso sea antes de que yo fallezca, ¿no? Entonces, bueno, para aterrizar el tema, como venimos hablando del testamento, bueno, existe una figura jurídica que se llama derecho real de usufructo. ¿A qué se refiere esto? Quisiera poner un ejemplo para poderlo aterrizar. Yo tengo una casa, y a lo mejor tengo 2 hijos, y a los cuales yo quiero protegerlos, y que cuando yo me muera, ese inmueble sea exclusivamente para ellos. ¿Y qué beneficios tengo a diferencia del testamento? El testamento es tu última voluntad personal desimpugnable, como habíamos platicado en la anterior ocasión. Es decir, si sale un hijo póstumo, si sale otro familiar, si alguien lo impugna, si a lo mejor quiere establecer que yo cuando lo estampé o lo narré ante el notario no gozaba de mis facultades, o fui inclusive sujeto a violencia física o moral exactamente, porque existen varios tipos de testamentos, hablamos del público, del privado, del público abierto, entonces, bueno, hoy está tocando el tema del derecho real de usufructo, que es una figura jurídica que quiero tocar para efectos de protección de mi patrimonio, y más que de mi patrimonio, saber qué quiero hacer con él y que se quede explícito para mis hijos, en el caso que estoy estableciendo en el ejemplo. Bueno, yo puedo donar esa propiedad a mis hijos y pedirle al notario que me reserve el usufructo vitalicio. ¿Qué es el usufructo vitalicio? El que no van a poder ellos vender el inmueble hasta que yo fallezca. Hasta eso es una primera hipótesis. Es decir, ellos van a poder usarlo y van a quedar como se llaman nudos propietarios, y yo como usufructuario, pues ¿Cuál sería la definición de usufructo? Sí, es un derecho real que tiene por objeto que una persona se reserve el uso y el disfrute de un bien. Ese es el derecho real, esa es la definición que podemos tener. Okay. Quisiera repetir otra vez para que quede Y queda sentado en el documento, en la escritura del inmueble. Exactamente, yo, Porfirio Ramírez Mendoza, quiero donarle en vida a mis hijos mi casa. Pero también de aquí a mañana ellos se van a casar. O a la conductora. O a la conductora también, o a la otra. Y entonces ellas, pues, probablemente están casadas, o bueno, yo quiero donarles para que cuando yo me muera, mis hijos no tengan ningún problema de testamento, estén peleando, o que quede intestado, o que el testamento privado no. Entonces, en vida yo les dono la casa, pero sé que a lo mejor ellos pueden cambiar, pueden casarse y la mujer los puede manipular. Y puede ser al revés, abogado, no le eche la culpa a la mujer. Tengo mi hija y a lo mejor se casa y el esposo la puede manipular. Entonces yo, en el momento que le dono mi casa en vida, les digo al notario que me reserve el derecho de usufructo vitalicio. Vitalicio es decir, hasta que yo fallezca, ellos van a poder disponer de esa casa. Ya es un hecho. Ya es un hecho, ya está en nombre de ellos. Ya está en nombre de ellos. Sí, pero solamente hasta que yo fallezca pueden tomar posesión. Pueden hacer uso. La propiedad tiene 3 elementos: el uso, el goce y la posesión. Entonces, la disposición. Entonces ellos van a tener, van a ser nudos propietarios, pero no van a poder disponer de ella hasta que yo fallezca.
Cuando esa figura jurídica cuando se establece, que se le denomina nudos propietarios, y yo soy el usufructuario. Una vez que yo fallezca, entonces se consolida la propiedad, sin necesidad de hacer otra escritura, en automático. Por el hecho de que yo ya fallezca con mi acta de defunción, esa escritura que tú exactamente preguntabas, bueno, ¿dónde queda plasmado? Ya se consolida esa propiedad y ellos ya pueden disponer de ella, es decir, venderla, enajenarla. Entonces, esa es una figura jurídica bien importante que nos protege, que evita problemas. Normalmente, bueno, en la regla general, todos los padres de familia trabajan para los hijos, o trabajan para hacer patrimonio para dejarle a los hijos un mejor porvenir. Bueno, pues en esa línea, entonces de ahorita podrían poner a nombre de sus hijos el inmueble y reservarse los frutos. Es decir, para ser los nuevos propietarios de los hijos y ellos son los usufructuarios. Puede ser papá y mamá, no nomás uno. O sea, papá y mamá pueden tener los usufructos. Y con eso, hasta que lleguen a fallecer, lo pueden disponer. Mientras no, entonces ahí está una figura jurídica importante que puede ser un medio alterno al testamento y que lo es, pero más bien dicho, y que nos va a ayudar a que si tenemos las posibilidades económicas, obviamente requiere una escritura pública, requiere hacer una operación ante notario, vamos a tener perfectamente delimitado para que nuestros hijos estén bien protegidos desde el vida de nosotros. Perfecto. Y es Ese es uno. Ese se lo le dio el terno. Pero hay otro, pero hay más. Sí, hay otros complejos, pero también quiero compartirlos. Porque, bueno, la mejor... Siempre es bueno que tengamos este conocimiento y poco a poco nos vamos enterando, ¿verdad? No, exactamente. Vamos a tener ese conocimiento que a veces es lejano, abogado. Para ustedes, para las personas que están estudiando leyes, para los que han vivido una situación así y han tenido que recurrir a algún abogado, pues ya se empieza a ser algo conocido. Pero quien no... Claro, un punto importante, el hecho también de que yo ponga los bienes a nombre de mis hijos, y a lo mejor creemos en la necesidad de una crisis económica y estamos venderlos por cualquier motivo, claro. Bueno, también existen medios para efectos de que ese bien ya no lo puedo vender. No, pues el juez... Podemos hacer que proceda. Claro, tú puedes pedir la juez una autorización judicial para que se autorice la venta del menor. Del bien del menor, no es de esto también. Sí. Es decir, juez, fíjate que hay crisis económica, este bien lo queremos vender, pero está a nombre de mi hijo porque yo se lo doné para su alimento, para su estudio. Entonces el juez autoriza la venta de ese bien. Entonces no estamos amarrados, no estamos a que ya no podemos venderlo porque está a nombre de mis hijos, no. Existen también mecanismos jurídicos que nos pueden ayudar a poderlos vender en un momento de extrema necesidad. Creo que tenemos varias pero bueno, ya no sé por dónde empezar. Me voy por acá con Margarita Cruz. Me están cobrando 2,000 pesos por el testamento. No se supone que en septiembre cuesta 900. ¿A qué se debe? Bueno, primero acuérdate que yo comentaba que primero, bueno, aclarar que es un programa de gobierno. Yo soy un abogado particular y no más que mi opinión, es un punto importante. Pero sí estoy enterado que el costo del testamento está en 950 pesos. Pero es para quien tenga un inmueble, una casa de interés social, es decir, puede ser una casa de Infonavit, no opera para todos en general. No es un costo en general, es una tarifa en general. No es una tarifa, es una tarifa especialmente para gente que tiene además algún inmueble y, bueno, si es muy estricto el gobierno en ese caso, de que sea de interés social, es decir, las casas de Infonavit, un inmueble pequeño. Si es que es así el caso y el notario no está respetando estaría mal, pero Margarita tiene más bienes. Tiene otras dos casas, y bueno, pues entonces el notario ya es donde sopesa y valora el costo de sus honorarios. Y también existen instancias administrativas. La Secretaría General de Gobierno depende de ella la Dirección General de Notarías, entonces ahí podría en un momento dado acudir y expresar su queja o su inconformidad, si es que no le están respetando en cuanto a que tiene una casa de interés social. Si tiene dos casas, entonces ya el notario valora, o sea, ya va a sospechar. Por eso el precio, el costo sube, ¿no? Abogado, y también puede ser porque, o la pregunta es, dependiendo del testamento es el costo, o sea, el público abierto, sí, bueno, ¿sí? Pero depende también mucho de la cantidad, ¿no? De bienes. Claro, pero acá sí, porque yo te quiero, bueno, a lo mejor es algo que no es tan jurídico, pero ¿por qué? Por dar la explicación a la señora Margarita, al notario le paga derechos por el protocolo, por el libro. Entonces, cada hoja tiene un costo hasta Secretaría de Gobierno, General de Gobierno. O sea, no es lo mismo que ocupe media hoja, valga la expresión, pero quisiera hacer lo más estricto, que ocupe 3 hojas de tu protocolo como notario. Esa hoja cuesta, tiene derechos que pagan, derechos ante el gobierno. Entonces, ahí está, yo creo, el fundamento del
porque el gobierno dice, bueno, va a ser sobre un inmueble de interés social para que es una de las muchas causas, pero es una muy razonable y muy lógica. Muy bien. A ver, aquí me voy con otra. Dicen, todas las notarías tienen el costo de 950, ya quedó claro. Sí, ahorita. es el derecho en la capital, bueno, perdón, y todas tienen ese costo. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos? Entiendo que cuáles son los requisitos para hacer un testamento. Lleva tres testigos, que no son familiares, que no van a ser ni herederos ni algo sea, son testigos de asistencia, presentarte y llevar, no, tu lista, o sea, yo me refiero otra vez, por esto acaba el tema, de tu bien y cómo lo vas a repartir, ¿no? O sea, decir, quiero para mis 3 hijos o para mis 2 hijos, quién va a ser tu herbacea, hablando sí, está como bien estructurado lo que vas a presentar en no, papel. No forzoso, y quiero tocarlo también, tienen que llevar a fuerzas escrituras o las facturas de los bienes muebles que quieren dar, no, es establecer la voluntad, ¿sí? Y no tienes que lo va a plasmar nada más. O sea, es decir, tengo mi casa, vamos a hacer las 2 casas. Yo creo que antes era un pequeño ejercicio mental, decir, bueno, esto es para mi hija y esto es para mi hijo. ¿Quién de los dos a lo mejor tiene mayor carácter o tiene mejor preparación? Pues él va a ser la base. O sea, eso es más que nada lo que hay que pensar antes de llegar a notario. Muy bien. ¿Quién va a ser mi testigo? 3 personas que conozcan, para que vean que estoy dando mi voluntad, libre de presión, y el otro. Bueno, vamos, porque todavía tenemos preguntita y ya nos queda poco tiempo. ¿Un viudo puede heredar de la esposa? Un viudo puede heredar de la esposa. Pues sí. Bueno, pues si ella le dejó, pues sí, ¿no? Pues mira, ¿quién puede heredar? Vamos a pensar que haya o no haya testamento. Y si no lo hay, que es lo que a lo mejor me están preguntando, él es cónyuge, porque ya murió la cónyuge. Entonces, claro que tiene derecho a heredar. Tiene derecho a heredar, tu derecho es igualitarlo como al de un hijo, o sea, porque es de cónyuge. Además, si es edad conyugal, tiene derecho a heredar del 50%, porque el 50% es de él. O sea, sí tiene derecho a heredar. Perfecto, acá dice, estoy casada pero separada. Se casó por bienes mancomunados. Aún no se divorcia. ¿Puede hacerse testamento con el 50% de los bienes que me tocan, aunque no me divorcie? Por supuesto, sí. O sea, ella aunque haga su testamento, lo único que va a entrar en ese testamento va a ser exclusivamente el 50% de esa. Lo que de eso viene de ella, ¿no? Exactamente, eso viene mancomunado o jurídicamente sociedad conyugal. Ese 50% ya lo puede... Pero menciona que aunque no se haya divorciado todavía. Claro. O sea, ella puede disponer de su 50%. en el momento en el que sea. Sí, inclusive... Eso sí no hay ningún problema, o sea, por supuesto que no. puede hacerlo en el testamento por separado. Sí, es un punto importante cuando te toman tu disposición en el notario, pues te ponen los generales. Entonces, dentro de los generales tú dices casado, ¿qué régimen? Sociedad conyugal, situación de bienes, puede ser que te pida el acta de matrimonio, bueno, que hay sociedad conyugal o bienes mancomunados, bueno, le informa a la señora que puede disponer, a partir de que se casaron, es importante, es donde vienen los bienes que forman parte de esa sociedad. ¿Qué forma parte? Todo lo que se adquiere, menos lo que se adquiere por herencia o por donación. Eso no forma parte de la sociedad conyugal. Si la señora adquirió algo por herencia o algo le donaron a ella, eso es suyo, eso no entra el 50% de su cónyuge. Eso está muy bueno. Sí. Terminamos ya con esta pregunta de la señora Villanueva. ¿La cesión de derechos es válida como un testamento y cuesta lo mismo? No, bueno, en la figura jurídica de cesión de derechos es cuando no hay no hay un inmueble físico, tangible. ¿A qué me refiero? La figura jurídica por excelencia en un inmueble parece la compraventa. Hay cuestiones que no son susceptibles de compraventa como tal. ¿Qué se dice en los derechos? Me ha tocado, por ejemplo, cuando son parcelas, que a lo mejor son relaciones que es duda, cuando hay ejidos, ¿sí? Cuando son ejidos, cuando hay un certificado parcelario, ahí se ceden los derechos, porque están haciendo los derechos de posesión, de explotar esa parcela. Puede ser derechos de acciones, puede ser derechos de algún título nominativo. Sí, pero tener el derecho no quiere decir que ya se convierta automáticamente en tuyo. O sea que... Sí, es que la propiedad como tal está limitada al derecho privado, es decir, que tú eres propietario de un inmueble y tú puedes hacer una compraventa como tal, pero no es lo mismo a lo mejor que tú eres poseedor o titular de un certificado parcelario. Hay parcelas todavía en el municipio, en juntas auxiliares, hay terrenos ejidales, todo lo que celebran ahí es una cesión de derechos y tiene todos los efectos jurídicos. Acá la pregunta de la señora es que si tiene algunos efectos de testamento. Que sí, puede ser lo mismo con el testamento puede ser los derechos de algo a alguien, pero tienes que yo sugiero
pedir asesoría de un abogado para que diga, bueno, ¿en qué casos opera esa figura jurídica de cesión de derechos? ¿En qué condiciones? Eso no puede ser los derechos de una casa, porque existe la compraventa, la donación, las permutas, o sea, existen figuras jurídicas perfectamente delimitadas para que transmitas la propiedad. Y en la cesión de derechos se da, a poco de locales comerciales o... lo he visto hasta inclusive paga la expresión en lugares de... Características específicas, ¿verdad? Inclusive en lugares de tianguis donde se ponen tianguis turísticos o tianguis de la calle, ahí no hay propiedad porque es del Estado, está en la vía pública, entonces tienen los derechos de ese lugar. Hay que estimular todo muy bien. Pues, abogado Porfirio Ramírez, le agradecemos muchísimo y también a toda la gente que se comunicó. Claro, y esperamos que las dudas hayan quedado despejadas ya. Sus preguntas. Yo quisiera establecer que, bueno, algunas no son muy claras. Con todo gusto lo pueden llamar al despacho, lo ponemos a aparecer en pantalla y lo recibo y las disipamos de forma personalísima o con algún abogado de los que integran mi despacho, y también a través de las redes sociales estoy respondiendo muchas inquietudes de la gente. Ahí está el Twitter, ¿no? Sí, el Twitter. Porfirio. Sí, es un meramente regresarle mucho a la sociedad, a mí de mucho que me da. Ay, abogado, le agradecemos muchísimo, como siempre, todo su conocimiento y que tan claro y de una manera tan sencilla muy crucial para que nos lo transmita. Muchas gracias y la próxima semana nos vemos. Sí, Dios mediante. Muchísimas gracias, vamos a una pausa y regresamos con más.